Banco de Inversiones BTG Pactual. Te pillé. No grave robos. Evítelos. Y Atlas Renewable Energy presentan Agenda Económica PM. Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM de CNN Chile. Espero que las fiestas patrias hayan sido muy buenas para todos ustedes. Y este lunes 22 de septiembre, recalco la fecha porque quedan 8 días para que el gobierno presente el presupuesto público para 2026. Y no hay mucha expectativa de mayor gasto, por lo que hemos hablado largamente acá en el programa respecto al crónico déficit estructural que vive nuestro país hace años. De hecho, por lo mismo, economistas creen que a lo más el gasto público puede crecer 2% en 2026. Todos los detalles los tiene Natalia Muñoz. Recta final y últimos detalles para presentar el presupuesto 2026 a fin de mes. Ya se adelantan recortes importantes en un escenario de déficit fiscal constante. Por eso analistas creen que el gasto público no debería crecer más de 2%. La meta fiscal del próximo año la vamos a cumplir a través de este presupuesto. Es un compromiso muy importante y lo vamos a hacer conjugando responsabilidad social con responsabilidad fiscal. Va a permitir financiar de manera adecuada todos los compromisos que se tienen desde el Estado. Nuestro desafío principal y compromiso profundo es con la responsabilidad fiscal. Así lo repitió el ministro en varias oportunidades, pero la tarea es compleja. Al 2025 el gobierno propuso un crecimiento del gasto de 2,7%, pero luego tuvo que bajar a 2%. Según el análisis de la Universidad San Sebastián, alertan que el gobierno incumplirá otra vez la meta fiscal este año, con un déficit estructural de 2,5% del PIB, cuando el objetivo era que fuera no más de 1,8%. Llevamos 2 años donde estos se han desviado, no han cumplido las expectativas de las estimaciones oficiales, por tanto ahí hay una gran tarea. Esta es de la Dirección de Presupuesto y lo más importante es, por una parte, sincerar cuál es la situación fiscal y por otra, obviamente, incorporar tempranamente lo que está ocurriendo este año con los ingresos fiscales, porque estos son la base para lo que va a suceder el próximo año. Base de un erario fiscal que tendrá que ejecutar el próximo gobierno, ante un débil escenario de crecimiento económico cercano a 2% y la comprometida meta fiscal. Los expertos anticipan un presupuesto con crecimiento muy acotado. Podríamos hablar de un crecimiento en torno al 1% del presupuesto, que estaría dentro de los parámetros que permitirían ir en la línea de convergencia y cumplir en el fondo con un desafío de un déficit fiscal. Yo estimo que el presupuesto, más que crecer, debería caer en torno a un 1% respecto al presupuesto del año aprobado en 2025. Yo diría que no podría crecer más allá de un 0,8, un 1%. Si el gobierno quisiera llevar a un gasto en torno a un 2% de crecimiento, estamos hablando de cifras aún mayores de déficit. Por lo tanto, yo diría de que el gobierno no tiene mucho más espacio. Presupuesto que aún no se presenta y ya viene con polémicas. El anunciado de recorte a las gobernaciones regionales no cayó bien en los parlamentarios. No puede ser que el gobierno castigue a través del presupuesto a ciertas áreas o a ciertos gobiernos regionales de oposición, como pareció ser a través del listado que salió de la IPRES hace un par de semanas atrás. Vamos a estar vigilantes ante eso. Mi preocupación, así fue en su momento con la ley de presupuesto del año pasado, es que los recortes no vayan a afectar necesidades de las personas, sobre todo en los temas prioritarios. Hay que revisar los programas que están mal ejecutados y yo creo que ahí hay una arista que ver. Hay que ver también el impacto que ha tenido económicamente las fiscalizaciones de las licencias médicas. Y se anticipan más recortes. Programas con mala evaluación podrían bajar su financiamiento o algunos incluso ser suprimidos. Vamos a mantener la política de responsabilidad fiscal sin dejar de lado nuestros compromisos sociales, atendiendo a necesidades sociales que existen en nuestro país. ¿Qué es fácil? No es fácil. Obviamente, nunca la ley de presupuesto ha sido fácil, ni elaborarla, ni menos tramitarla. Balanza que se debe hacer en cada presupuesto y que conoceremos en detalle el próximo martes 30 de septiembre. Cada vez que llega un nuevo gobierno, tiene que ejecutar un presupuesto diseñado por la administración anterior. Cuando eso sucede, se deja algo llamado fondos de libre disposición, que es
recursos públicos para que el nuevo gobierno pueda destinarlo de manera libre. Generalmente son 600, 700, 800 millones de dólares. Sin embargo, debido a las fuertes restricciones presupuestarias que hoy vive nuestro país, en algunas candidaturas de oposición creen que simplemente no habrá fondos de libre disposición. El menos posible. Esperamos no tener que ni siquiera usarlo. Estamos viendo incluso medidas de austeridad que ustedes los van a sorprender. Ya le hemos planteado a todos nuestros concejales en ejercicio, a todos nuestros cores en ejercicio, a todos los que tengan un cargo de elección popular, que la idea es que cada uno se mantenga en ese cargo de elección popular y no aspire a un segundo cargo. Todo lo que sea achicar el gasto político, primero, todo lo que sea ordenar la casa, saber exactamente cuántos son los funcionarios o cuántos son las personas que reciben un cheque emitido por el Estado, cosa que hoy día usted le pregunta al actual ministro de Hacienda, o le pregunta al anterior ministro de Hacienda, o le pregunta a la mejor, según el anterior ministro de Hacienda, la mejor directora de presupuesto de la historia de Chile, no saben. En el desorden, en el caos, reina la corrupción. Vamos a tratar de generar las holguras a través de lo que ha señalado el Consejo Fiscal Autónomo y lo que han señalado los expertos que fueron convocados por Hacienda, de al menos 2.000 millones de dólares al año como ahorro para poder precisamente implementar el programa. Yo creo que es importante también decirle a la ciudadanía, y en esto no llamar a engaño, ¿no? Acá Chile va a tener que apretarse el cinturón. Aquí no hay gasto de libre disposición, acá hay contra holguras. Como le digo, el presidente Piñera dejó 7.000 millones de dólares a este gobierno y no queda nada de eso. Entonces vamos a tener que buscar la manera responsable de efectivamente financiar todo aquello que se puede prometer en campaña. Estamos identificando, o se han identificado, muchos espacios de gasto que podríamos llamar innecesarios, superfluos, incluso duplicados. No es solamente un trabajo de nosotros, la DIPRES durante años ha ido calificando los propios programas sociales del gobierno, hay muchos que están considerados como insuficientes. Nos vamos a hacer cargo de eso. Mire, como nosotros vamos a ahorrar plata, les puedo asegurar que nos va a sobrar. El punto es que el monto de libre disposición normalmente es un monto que se asigna por sobre lo que es lo presupuestado. Nosotros queremos gastar bajo lo presupuestado porque no vamos a gastar en cosas superfluas o inútiles. Cambiamos de tema, pero ligado también a la falta de financiamiento por parte del Estado. Porque en Agenda Económica AM este lunes estuvo el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, hablando sobre el acuerdo entre la estatal y Anglo American. ¿Y por qué les digo que tiene que ver con la falta de recursos? Porque, según palabras del propio Pacheco, habrá mayor producción en ese distrito y sin tener que invertir muchos recursos. Y esto pasa lo mismo en el acuerdo entre Codelco y SQM. Ahí Codelco no tiene que poner ni un peso. Todo está ya en inversión por parte de SQM y el resto es recursos para el Estado. Fíjese lo que dijo Máximo Pacheco. Estos son dos yacimientos, o sea, son dos empresas distintas y que se han manejado de manera independiente porque son dos empresas independientes. Pero eso con el tiempo evidentemente genera enormes dificultades. Administradas por los geólogos con un plan minero común, genera una riqueza increíble, casi sin mayores inversiones, solamente con gestión se consigue aumentar la producción en 120.000 toneladas. La producción actual son 350.000 toneladas al año. Entonces, ponerle 120.000 más sin inversión genera esta riqueza de 5.000 millones de dólares, que es muy significativa y que además le da futuro al yacimiento. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso analizamos la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos cuando la semana pasada bajó la tasa de interés. Como este es el primer día hábil en nuestro país, bueno, es el momento de analizarlo. Lo hacemos en la columna de los lunes junto a BTG Pactual. Al regreso acá en Agenda Económica. ¿Y a tu empresa qué le echa el ojo? Si te roban, va a ser difícil levantarla. Peor aún, si no tienes espalda.
te subieron las pulsaciones. Te pillé, compadre, te pillé. Te Pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. ¿Y si mejor corres a contratar Te pillé? En Atlas Renewable Energy estamos liderando la transformación hacia un futuro energético sostenible para Chile y Latinoamérica. Contamos con un portafolio diversificado de proyectos. También somos un referente del sector renovable en Chile. Nos alzamos como líderes en almacenamiento en el país. Sigamos trabajando juntos para un futuro más limpio. Atlas Renewable Energy, liderando la transformación hacia un futuro energético sostenible para Chile. Lo que marca la diferencia es tener buenas opciones. Dirigir una empresa es saber asumir riesgos y cuándo jugar a lo seguro. Lo mismo pasa con las inversiones. Por eso confío en BTG Pactual. Tengo acceso a cientos de productos, información en tiempo real y el respaldo de expertos cuando lo necesito. Incluso quienes estamos acostumbrados a decidir, sabemos el valor de una segunda opinión. Yo invierto a mi manera. Comienza hoy y abre tu cuenta en BTG Pactual. Sube a tu BMW seminuevo. Oportunidades con hasta 30% menos y 24 cuotas sin interés con Banco Scotiabank en modelos seminuevos con bajo kilometraje, garantizados por un año y con beneficios únicos de BMW Premium Selection. Este es el momento perfecto para entrar al mundo BMW. Me encanta mi seguro porque llevan mi auto a la revisión técnica. Gracias. Porque es tu auto, asegúralo en Consorcio. La semana pasada la Reserva Federal de Estados Unidos bajó la tasa de interés. No lo habíamos podido analizar en profundidad acá en Agenda Económica por las fiestas patrias. Llegó el momento de hacerlo en la conversación habitual de los lunes junto a Diego Bobadilla, que es Head de Portafolio Solutions de BTG Pactual. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, ¿y tú, Nico? Muy bien. Ya ha habido algunos días en que el mercado ha podido digerir la decisión de la Fed de bajar la tasa de interés. Con ese espacio de tiempo, ¿cómo lo ven en BTG Pactual? A ver, lo primero es que la Fed empieza a ceder a la debilidad del mercado laboral que vimos a finales de julio y que se confirmó con el dato de agosto. Entonces, en esta balanza entre privilegiar la inflación y privilegiar el empleo, se decanta por el empleo, ¿cierto? Porque la Fed tiene dos objetivos principales, que es la estabilidad de precios, como el Banco Central de acá, pero también velar por el buen desempeño del mercado laboral y la generación de empleos. Exactamente, y que son objetivos contrapuestos. Cuando yo estimulo la economía y creo empleo, genero un poquito de inflación, y cuando la reduzco, genero el efecto inverso. Por lo tanto, genera un buen balance. Ahora, en general, el más crítico tiende a ser el empleo. Si bien la inflación ha sido el tema en los últimos años, la Reserva Federal ha gozado de pleno empleo y que se ha visto poco impactado con las tasas de interés. Entonces, en ese sentido, ahora que empieza a mostrar algunas grietas entre comillas, está con un 4,2% de desempleo en Estados Unidos, que es bajo, digamos, pero la Reserva Federal se preocupa cuando eso empieza a subir o la creación de empleo es muy baja, como pasó en los últimos dos datos. Y en eso intenta ser preventivo. ¿Y por qué es preventivo? Porque finalmente cuando el empleo se agrieta y empieza a generarse desempleo, es difícil revertirlo. No porque yo ahora empiece a bajar las tasas cuando tengo desempleo, la gente se contrata, ¿cierto? Las compañías hacen reducciones de personal o dejan de contratar gente o no, toman una cierta decisión y después si la Reserva Federal toma decisiones con respecto a las tasas, no es que eso se reviertan automáticamente. Por eso los bancos centrales son tan cautos de no generar recesiones o no generar problemas muy agudos al momento, por ejemplo, cuando se combatió la inflación, tanto acá como en Estados Unidos, había mucha duda de hasta dónde llegar con las tasas, cuánto tiempo. El mercado financiero incluso incorporó dentro de sus proyecciones una recesión, porque es muy delicado meterse con el empleo. Cuando entonces el mercado, además de esta baja, proyecta que pueden haber dos más, de acuerdo precisamente a lo que se infiere de los mensajes de la Fed, es que estos problemas en el mercado laboral, no digo que sean necesariamente profundos de una crisis, pero son más estructurales y que por lo mismo que tú decías, que no se solucionan simplemente con una baja de tasa. Claro, efectivamente, lo que hace la Reserva Federal es que entrega una guía al mercado de lo que va a hacer
e indica 2 bajas de tasas para este año y 2 el próximo año, llegando casi al 3% de tasa, llegando a la tasa final de largo plazo. Ahora, la Reserva Federal y los bancos centrales un tiempo atrás vienen funcionando con datos conocidos, el famoso data dependent que hablan los norteamericanos. Y hoy día los que están viendo políticamente y los cambios que están ocurriendo en términos de aranceles, en términos de regulaciones migratorias, digamos, y otras presiones, por ejemplo, que reciba la Reserva Federal, les ordenan un poco este naipe de ser dependiente de los datos. Porque una vez que ya ven los datos, ya se están desencadenando algunas cosas, que en tiempos normales es más fácil. Cuando empiezan a ver la tendencia, empiezan a actuar. Sin embargo, cuando se empiezan a dar datos que no siguen una tendencia o que son más difíciles de anticipar o que decididamente no saben qué es lo que va a provocar, se les complica mucho el trabajo. Nosotros comentábamos con Diego antes de empezar esta conversación sobre esta polémica por las visas de trabajo más permanentes en Estados Unidos, que se les van a cobrar a las empresas que contraten a las personas que piden estas visas, que eso puede impactar eventualmente en el corto y mediano plazo al empleo en general, y eso lo están viendo algunos analistas de mercado, que puede impactar en los precios de los activos, por ejemplo, de las acciones de las empresas que más contratan a personas en Estados Unidos que son de otros países. ¿A eso te refieres un poco tú, en cómo la Fed está teniendo más problemas para visualizar la evolución de los datos, porque las reglas del juego pueden cambiar de un minuto a otro con Donald Trump en la Casa Blanca? Claro, por supuesto. O sea, hubo un momento durante este año en que vimos anuncios de aranceles altísimos. Sí. Entonces, la política monetaria, si yo tomo esos aranceles, es muy distinta que 2 semanas después, cuando habían cambiado completamente. Y luego, las noticias son distintas, pero también la estimación de esos impactos genera cierta incertidumbre. Por otra parte, ya un ambiente crispado e incierto es una dificultad tremenda para la inversión. Cuando no tengo claras las reglas del juego hacia adelante y tengo que hacer proyectos que requieren años de compromiso, finalmente los aplazo. Y eso también genera un problema en empleo, porque las personas que yo iba a contratar para llevar a cabo esos proyectos no lo hago. Entonces vuelvo a tener un segundo efecto. Y finalmente, las políticas de repente más restrictivas con respecto al empleo migrante también generan impactos que también son bien difíciles de medir. Entonces, esta dependencia de los datos de la Fed, que no los logra ver antes de que ocurra, no los logra anticipar, le generan una dificultad mucho mayor en poder moverse, que no es tan obvio finalmente que los bancos centrales sean dependientes de los datos o traten de anticiparse. ¿Por qué han ido de a poco migrando a mirar los datos y luego a actuar? Porque se han equivocado. El 2021, cuando pasó lo de la inflación, escribieron en los comunicados: la inflación va a ser transitoria. Y no lo fue. Y tuvieron que eliminarlo, después subir las tasas más fuertes. Entonces han aprendido a ser más cautos. Pero esto se contrapone con estas medidas que van cambiando rápidamente. Es como al revés de lo que se le critica al Banco Central de Chile, que es muy, muy, muy cauto, y muchas veces el mercado les pide que sean un poco más rápidos. Ahora, si la Fed de Estados Unidos está en problemas para poder leer correctamente lo que vendrá a futuro en la economía de Estados Unidos, ¿en qué pie están ustedes, analistas que tienen que anticipar también cómo valorizar los activos de Estados Unidos, los bonos del Tesoro, también en un corto, mediano y largo plazo, para poder responder a las inquietudes de los clientes que les dicen: oigan, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Dónde puedo moverme? Yo creo que en buena parte, por ejemplo, si miramos el caso de Estados Unidos y uno lo abre, hay claramente 2 tendencias. La tendencia del mercado que está ligado a todo este boom de la inteligencia artificial y las compañías tecnológicas. Lo que vimos con Oracle hace algunos días, que elevó 40% su acción en un solo día. Exacto, hemos visto las compañías tecnológicas todavía muy robustas de la mano de esta tendencia, pero las compañías más ligadas al sector real no. Por lo tanto, ahí hay un cierto punto de diversificación donde uno toma algunos resguardos o se carga a otros tipos de compañías.
Por otra parte, también Estados Unidos ha sido lo que más ha subido en los últimos años, las valuaciones están muy altas, o sea, se espera que siga creciendo fuerte. Sin embargo, el resto del mundo se ha empezado a reactivar también. También de la mano de un Estados Unidos que los apoya menos. Y en esa línea hay espacio para diversificar. Y en el tercer punto, que lo hemos mencionado en otras oportunidades, las tasas de interés hoy día están por arriba de la inflación. Y eso no pasaba hace unos años atrás y hay que aprovecharlo. Por lo tanto, hay formas de combinar y nosotros las vamos aplicando siempre, obviamente, con asesoría para ver cuánto de cada cosa tener. Hace un tiempo atrás se hablaba mucho que la diversificación no tenía mucho valor porque habían pocos activos que rentaban mucho. Las compañías tecnológicas eran lo único que rentaba, los mercados emergentes le iba mal, Latinoamérica, Chile. Y este año hemos visto una devolución de esa tendencia y se ha vuelto a mostrar que invertir de forma asesorada y diversificada vale la pena. Con lo que tú mencionas, entonces, si alguien quiere apostar por Estados Unidos, hay que seguir haciéndolo por las compañías tech, las compañías que están más centradas en inteligencia artificial y menos aquellas que dependen del ciclo económico, estoy pensando retail u otros. Yo creo que vale la pena invertir en Estados Unidos como un todo. Hay ciertos espacios en que uno pensaría que la regulación va a ser más positiva. Por ejemplo, los bancos. Los bancos fueron muy regulados en el 2008, después, por justa razón, digamos, generaron una crisis bastante importante, pero hoy día esa regulación se viene devolviendo. Entonces son sectores que son interesantes. El sector farma estuvo bien golpeado por los precios que quieren disminuir en Estados Unidos, o que el gobierno está preocupado por disminuir el precio de los fármacos para la gente y han caído bastante abriéndose ventanas de oportunidad. Con respecto al mundo tecnológico e inteligencia artificial, yo creo que vale la pena invertir de forma diversificada, o sea, de forma bien amplia, porque la forma en que se va a comportar finalmente la monetización de la inteligencia artificial es difícil de predecir. Hace poquito apareció una... Es un poco lo que mencionábamos recién con respecto a la Fed, que no es muy simple su tarea de predecir lo que viene. Aquí pasa lo mismo con las empresas de inteligencia artificial o que determinan mucho eso que hacer con la inteligencia artificial. Uno tiende a creer que van a subir harto, pero no se sabe cuál, dependiendo de cuál va a ser la próxima disrupción que haya. Exacto. Hay compañías que vienen aplicando estas estrategias para ser más productivas y generar más valor, pero hay otras que tienen buenas tesis. Hace poquito revisamos, por ejemplo, una compañía que daba clases de idioma, entonces en vez de poner a los profesores ponía una inteligencia artificial a enseñar. Tremenda productividad, pero después empezó a trascender que uno lo podía hacer directamente. Entonces sube la compañía, después cae. Entonces hay distintos puntos todavía que no están suficientemente claros y yo creo que en ese sentido hay que ser cauto en invertir cosas que sean muy temáticas de inteligencia artificial para no sorprenderse negativamente con algo que también es difícil de entender. Diego, para ir cerrando esta conversación que ha estado principalmente centrada en Estados Unidos, la clásica recomendación de cómo diversificar las inversiones, cuánto en renta variable con los ítems que tú ya mencionaste y cuánto también aún en renta fija, bonos del Tesoro de Estados Unidos, que siguen siendo el activo más seguro del mundo. O sea, yo creo que los bonos del Tesoro y las inversiones de largo plazo siguen teniendo cabida dentro de los portafolios, sobre todo por las tasas. Hoy día tenemos un Treasury 10 años en torno al 4%, y que si llega un momento recesivo, que es difícil preverlo, nos va a ayudar, ¿cierto? Nos va a ayudar a que el portafolio se defienda. Por otra parte, lo hemos mencionado en otras oportunidades, Latinoamérica viene después de muchos años muy malos. Entonces, hoy día tenemos rentabilidades en Brasil, Chile, en torno al 40%, pero todavía les queda más espacio de alza pensando en todo lo que cayeron antes y también considerando la inflación que hubo. Entonces, ojo con no marearse un poco con los valores nominales de los índices, porque la inflación ha sido muy alta, por lo tanto, las compañías están ganando mucha plata por el alza de precios. Y finalmente, apoyarse acá también en la deuda en Chile, reajustar el NUEF, lo cual es una tremenda ventaja. Y esas cosas, al irlas combinando, van generando una experiencia de inversión más tranquila en que uno puede aprovechar las oportunidades, porque
Tal como vimos a principio de año, tuvimos una caída importante en los mercados en marzo, hasta acá ha sido una tasa de leche, pero hay muchas noticias nuevas y cuesta predecir esas caídas, es importante tener algo ahí para aprovecharlas. Y sobre todo que van a quedar pocas semanas para la elección presidencial de noviembre y luego la segunda vuelta en diciembre, así que más adelante acá en nuestra sección con BTG Pactual de los lunes vamos a ver también cómo el mercado está reaccionando a distintas noticias del ámbito presidencial. Diego Bobadilla, Head de Portfolio Solutions en BTG Pactual, como siempre, gracias por acompañarnos. Encantado, Nico. Y también a ustedes, gracias por acompañarnos acá en este lunes de Agenda Económica PM. Sigan con nosotros en CNN Chile. Banco de Inversiones BTG Pactual. Te pillé. No grave robos. Evítelos. Y Atlas Renewable Energy presentaron Agenda Económica PM. Lo que marca la diferencia es tener buenas opciones. Dirigir una empresa es saber asumir riesgos y cuándo jugar a lo seguro. Lo mismo pasa con las inversiones. Por eso confío en BTG Pactual. Tengo acceso a cientos de productos, información en tiempo real y el respaldo de expertos cuando lo necesito. Incluso quienes estamos acostumbrados a decidir, sabemos el valor de una segunda opinión. Yo invierto a mi manera. Comienza hoy y abre tu cuenta en BTG Pactual.